ha sentado muy bien a la organización en su conjunto, la renovación, la reafirmación de liderazgos allí donde ha tocado, ¿no? Porque es verdad que lo que tenemos enfrente son unas elecciones en 2027 donde lo que nos vamos a jugar es mucho de lo que ha dicho María. Lo que nos vamos a jugar es si queremos consolidar mayorías progresistas como tenéis aquí, en Navarra, o rompemos esas mayorías negacionistas como hay, por ejemplo, en Madrid, en Cantabria, en La Rioja o en otros muchos territorios de nuestro país. Si apostamos por los derechos o apostamos por las motosierras, si apostamos por los avances o por los retrocesos. Y para eso necesitamos un Partido Socialista que reafirme en su ADN lo más importante que tenemos, y es que somos un partido de ganadores. Somos un partido que queremos ganar para poder para gobernar y gobernar para poder avanzar como estáis haciendo aquí en Navarra. Y eso porque lo que tenemos enfrente es, como bien habéis visto esta semana, y se ha firmado y se ha dado a conocer ese pacto entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana, ese pacto del Ventorro, ¿no? Sabéis, el Ventorro es el restaurante en el que aparentemente, no sabemos a día de hoy, por desgracia para los valencianos y valencianas, si allí estuvo el presidente Mazón durante las horas más aciagas y más dramáticas de la Dana de Valencia del pasado mes de octubre del año 2024. Un pacto, el pacto del Ventorro, que lo que hace es unir la negligencia de Mazón con el negacionismo de Abascal y que Feijóo quiere ampliar a todo el territorio de nuestro país. Y precisamente lo que no necesitamos es ni la negligencia de unos ni el negacionismo de otros. Lo que necesitamos son políticas de progreso que continúen haciendo avanzar nuestro país en crecimiento económico y en redistribución de la renta para luchar contra la principal preocupación de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que es la desigualdad. Por eso, compañeros y compañeras, lo que tenemos por delante es una tarea apasionante, pero también es una tarea compleja, difícil, porque en efecto estamos viendo cómo la internacional ultraderechista, de la cual llevamos hablando ya un tiempo, continúa avanzando no solamente en Europa, sino, por desgracia, lo hemos visto ahora también en el continente americano. Y yo quiero también, en un momento como este, en donde, sobre todo pensando en los jóvenes, y antes lo decía María, en donde las redes sociales están siendo utilizadas por estos tecnooligarcas precisamente para expandir bulos, odio, desinformación y, por tanto, poner la alfombra roja a esa ultraderecha que políticamente luego les sirve a sus intereses. Yo creo que es muy importante que traslademos a los jóvenes, y no tan jóvenes, que ahora mismo ser socialista es estar del lado correcto de la historia. Estamos en el lado correcto de la historia. Y María antes lo ha dicho, no se puede tener una vida saludable en un planeta enfermo. Por eso tenemos que apostar por la transición ecológica para mitigar y para adaptarnos a los efectos de esta emergencia climática que la península ibérica particularmente está sufriendo. No podemos decir que tenemos una democracia plena cuando el 50% de la población, que son mujeres, pues muchas de ellas viven en el sufrimiento, son asesinadas, también sus hijos y sus hijas, como consecuencia de la violencia de género, la violencia vicaria, que precisamente la ultraderecha niega por acción o la derecha niega por omisión. No podemos hablar de crecimiento económico si ese crecimiento económico no se redistribuye en favor de políticas públicas, en sanidad, en educación, en dependencia, en pensiones o también en un salario mínimo interprofesional digno. Y no solamente me quiero acordar del salario mínimo, porque efectivamente eso afecta o beneficia en este caso a más de 2 millones de trabajadores, sino también a aquellos trabajadores y trabajadoras con sueldos medios que han visto durante estos últimos 7 años cómo también han aumentado su renta. En definitiva, no podemos hablar de un mundo en orden, con sociedades seguras, si no se respeta el derecho internacional, si se viola el derecho internacional humanitario ante la impotencia de una comunidad internacional que no sabe cómo actuar frente a aquellos que están violando ese derecho internacional. Y en eso, España, tenemos que decir alto y claro que estamos siendo coherentes. Lo somos en Ucrania ante el invasor, como lo somos también en Gaza, ante aquellos que están perpetrando la mayor catástrofe humanitaria en Gaza. Y por eso seguimos reivindicando el reconocimiento de los dos estados, porque es de justicia
y porque garantizará la paz y la seguridad en una zona tan sensible para el Mediterráneo, por tanto para Europa y particularmente para España como es Oriente Medio. Estamos en el lado correcto de la historia y por eso tenemos que seguir liderando, porque fijaos, habla mucho de debilidades. Oye, ¿qué queréis que os diga? Si el 50% del crecimiento económico, el 30% de los nuevos empleos que se crean en Europa vienen de España, eso se llama fortaleza. Lo que es debilidad es ser incapaz de romper con la ultraderecha o pactar, como han hecho, ese acuerdo del Ventorro, donde al final lo que representa es la claudicación de la derecha ante la ultraderecha y la tutela y el secuestro de la ultraderecha desde el punto de vista ideológico de la derecha española. Porque esa es la gran diferencia entre lo que pasa en Europa y lo que pasa en España. En Europa vemos una derecha alemana que huye de la ultraderecha. Aquí se hacen selfies con ella. Se hacen selfies con ella, tanto en Navarra como en Valencia, como en otras partes de España, también a nivel nacional. Pero si pensamos, yo que soy un amante del baloncesto, compañeros y compañeras, es verdad que tú nunca vas a meter en cada posesión canasta. Pero hombre, llevamos 7 años ganando todas las batallas ideológicas. Si es que nos dijeron que si subíamos el salario mínimo interprofesional, lo hemos hecho en un 61%, iban a destruirse empresas. Y resulta que en el último año hemos aumentado el ritmo de creación de empresas en un 9%, en España me refiero. Si es que dijeron, después de la reforma laboral que aprobamos con la patronal y con los sindicatos, que se iban a destruir empleos, y llevamos creados 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo desde la reforma laboral. Pero si es que dijeron con las pensiones, y lo sabe bien la ministra, que la revalorización de las pensiones era imposible. Y estamos revalorizando las pensiones y estamos consolidando fiscalmente el déficit público, la deuda pública y también las cuentas de la Seguridad Social. Que España se rompe, que España se hunde, que España va camino de una autocracia. Bueno, romperse estuvo a punto de romperse en 2017 cuando ellos gobernaron. Hundirse, oye, la OCDE acaba de decir que España va a crecer este año en un contexto tan difícil un 2,6%, es decir, ha aumentado en 2 décimas la previsión de crecimiento económico para nuestro país, mientras que al resto de los países de la OCDE, particularmente de Europa, ha rebajado sus previsiones de crecimiento al 1%. Nosotros nos suben las previsiones de crecimiento económico y a los países de Europa les bajan las previsiones de crecimiento económico. Y luego dicen que vamos camino de una autocracia, pero no sé si conocéis este semanario que se llama The Economist, que es un semanario nada sospechoso de ser rojeras, que dice que desde que yo tengo el honor de ser presidente del Gobierno, España ha escalado 2 puestos en el ranking de democracias plenas. Este es el estado. Este es el estado de la oposición que tenemos, ¿eh? O sea, que este hombre no es presidente del Gobierno porque no quiere y no es jefe de la oposición porque no sabe. Por eso, compañeros y compañeras, es tan importante que en este momento tan complejo seamos conscientes de que estamos en el lado correcto de la historia, de que las batallas ideológicas, las batallas que importan desde el punto de vista material, no digo la espuma de las portadas de los medios de comunicación conservadores ni de los debates que se puedan plantear, no, yo digo de lo importante que es el crecimiento económico, que es la creación de empleo, que es la igualdad de oportunidades, que es la redistribución y el fortalecimiento de nuestro patrimonio común, que es el estado del bienestar, que es la influencia que tiene España en el debate global y también en la construcción europea. Ahí, ¿qué queréis que os diga? Estamos ganando por goleada a una derecha que efectivamente va dando tumbos o que no sabe muy bien. Un día te dicen una cosa u otro día te dicen la contraria, ¿no? Habéis visto esta semana que en el Congreso de los Diputados, el pasado jueves, pues la derecha española votó en contra de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Y claro,
pues evidentemente muchos ciudadanos y ciudadanas no sabrán exactamente la importancia que tiene esta Agencia Estatal de Salud Pública para poder materializarse, ¿no? Pero Adrián, que ha sido presidente desde entonces, desde la pandemia en 2020, María también fue presidenta desde entonces, ha hecho también una reivindicación de la política que se hizo en respuesta a la pandemia, tanto desde el punto de vista de la emergencia sanitaria como económica y social. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Lo que quiero decir es que cuando nosotros llegamos al gobierno, en 2020, yo recuerdo cuando en marzo, bueno, pues tuvimos las primeras noticias de contagios en España, pues fui con el hoy presidente de la Generalitat de Cataluña, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, al Ministerio de Sanidad en Madrid, que es donde estaba el Centro de Vigilancia Epidemiológica de España. Y cuando yo llegué allí, pues claro, es que no teníamos información. La austeridad, la respuesta neoliberal a esa crisis financiera y también antes haber tenido gobiernos que no creían, como no creen ahora, en la sanidad ni tampoco en la salud pública, pues hizo que prácticamente llegáramos absolutamente vulnerables, también desde el punto de vista de la eficacia en la respuesta a la pandemia. No teníamos datos sobre cuál era la evolución de la pandemia. No teníamos digitalizada ninguna de las informaciones. Había poco más de 3, 4, 5 personas en ese centro de salud pública que coordinaba toda la salud pública de todos los territorios en nuestro país. ¿Qué es lo que hicimos inmediatamente? Empezamos a poner recursos económicos, a digitalizar a marchas forzadas todo el sistema para saber exactamente cómo se iba propagando el virus, la emergencia sanitaria por nuestro país. Luego, afortunadamente, llegó la vacuna, nos vacunamos todos, fuimos ejemplo mundial, nos recuperamos económicamente, logramos los fondos Next Generation, que nos están permitiendo reindustrializar y también liderar el crecimiento económico en Europa. Pero acordaos que también en el Congreso de los Diputados creamos pues, una comisión que se llamaba la Comisión de la Reconstrucción, porque evidentemente teníamos que aprender de las cosas que no se hicieron bien durante la pandemia. Y una de las principales conclusiones de esa Comisión de la Reconstrucción, que también aprobó y apoyó el Partido Popular, era crear una Agencia Estatal de Salud Pública. Tenemos, para que os hagáis una idea, aquellos que no seáis expertos en esto, tenemos la sanidad pública, pero luego tenemos la salud pública. La salud pública son, digamos, aquellos profesionales que se encargan pues, de seguir todo el tema de las epidemias, de pandemias, en definitiva, de enfermedades de transmisión, como la que fue el COVID en el año 2020. Y llegamos a ese acuerdo y dijeron que sí. Llevamos esa ley al Congreso de los Diputados, se ha ido tramitando en comisión parlamentaria, han ido votando que sí. Desde el Partido Popular han ido votando que sí a la Agencia Estatal de Salud Pública y cuando llega al Pleno, que es donde se tiene que refrendar, por consenso de todos los grupos parlamentarios, van y votan que no. Votan que no. Ellos que también han estado gobernando en comunidades autónomas durante la pandemia, que han sufrido la carestía, la debilidad de nuestro sistema de salud pública, votan que no. Es que no votan contra una ley. Votan contra el refuerzo de la sanidad pública y de la salud pública. Ya os digo, hemos perdido esa votación, pero volveremos a llevar la ley de Agencia Estatal de Salud Pública al Congreso de los Diputados y la sacaremos sí o sí, porque esa es la seguridad de la gente, el fortalecimiento de la sanidad pública y de la salud pública en nuestro país. ¿Tanto partido de Estado que son? Que dicen que son un partido de Estado. Hombre, para los asuntos de Estado se necesita también una oposición de Estado. Pero este PP ni ha estado, ni está, ni se le esperan los asuntos de Estado. Y lo han demostrado esta semana. Porque la cuestión es esta al final, compañeros y compañeras. La cuestión es que la amenaza real que nosotros tenemos hoy en Europa, la amenaza más importante que tenemos en España, como bien ha dicho antes María, es esta internacional ultraderechista. Esta semana mismo el líder de la internacional ultraderechista, el señor Abascal, me preguntaba precisamente por la migración. Y yo le decía, mire, yo creo que la principal amenaza no es la migración.
en nuestro país. De hecho, como ha dicho antes Elma, la migración está contribuyendo de manera importante al crecimiento económico en nuestro país. Aparte de que, efectivamente, el fenómeno migratorio no hay que mirarlo desde un punto de vista utilitario, hay que mirarlo desde un punto de vista de derechos humanos. Aquí hay, por supuesto, militantes mucho más veteranos que yo y han visto cómo generaciones en circunstancias mucho más complejas, con dictaduras como vivimos hace 50 años, pues tuvieron que emigrar y buscarse la vida fuera. Y vimos también durante la crisis financiera cómo nuestros jóvenes iban a Alemania y a otros países de Europa en busca de las oportunidades que aquí no tenían. La migración es consustancial a la historia de la humanidad. Probablemente el debate esté también en las políticas de integración y ahí el Gobierno de España está trabajando, como tienen que trabajar también las comunidades autónomas y los ayuntamientos y las instituciones públicas implicadas. Pero realmente, y no me quiero ir por las ramas, la amenaza a nuestra prosperidad no es la migración. Al contrario, la amenaza a nuestra prosperidad son los aranceles ante los que ellos callan. Porque yo no he escuchado a Abascal ni a Feijóo decir nada, ni mu. Mira que montan ruido, pero ante los aranceles, callaos. Porque son muy fuertes. Son muy fuertes con el débil, pero son absolutamente serviles con el poderoso. Nosotros sí sabemos, y se lo quiero decir al sector primario en Navarra, sí sabemos con quién vamos a estar en caso de que haya aranceles que se impongan de manera injusta en una guerra comercial que nadie quiere. Desde luego Europa no ha buscado, y mucho menos España. Pero estaremos con los agricultores, con los ganaderos, con la industria del automóvil. Estaremos con las empresas, con los trabajadores y trabajadoras, frente al silencio de ellos. Y haremos como hemos hecho siempre, durante la pandemia, como hicimos durante la crisis energética, durante la guerra también y la crisis inflacionaria. Ayudaremos o hicimos durante la DANA, echaremos una mano y protegeremos a los sectores afectados por esta guerra comercial, insisto, que nadie quiere. Eso es lo que realmente amenaza nuestra prosperidad, como lo que amenaza nuestra cohesión o a nuestra convivencia es negar la violencia de género, negar la diversidad, como hace el primer ministro húngaro, que es el jefe al final de Abascal, que ha prohibido las manifestaciones LGTBI. Lo que amenaza a nuestra convivencia y a nuestra cohesión es el de la motosierra, que por privatiza hasta la moneda, con estas criptomonedas, en donde al final, como una suerte de estafa piramidal, los de arriba se quedan con todo del resto de la gente, que ha apostado ingenuamente por este tipo de monedas digitales, ¿no? Lo que amenaza realmente nuestra cohesión es eso. Es esa motosierra que todos cuando nos quedamos obnubilados con la motosierra, con su rugido, pero que realmente lo importante no es la motosierra y su rugido, sino lo que significa y lo que están haciendo allí donde gobiernan. Miremos al otro lado del Atlántico, no solamente en el norte de América, sino también en el sur de América. Lo que están haciendo es recortar los derechos de la gente y hacer negocios con los derechos de la gente. Y nosotros no vamos a permitir que se convierta en mercancía lo que es un derecho de la gente. Ese es el principal valor de Europa, nuestro modelo social, nuestra economía social de mercado. Y eso es lo que vamos a defender durante estos años y, por supuesto, en esta legislatura y la siguiente, porque ya os adelanto que María seguirá de presidenta. Por supuesto, Adrián será presidente. Tendremos nuevos presidentes, compañeros al frente de otras comunidades autónomas y, por supuesto, seguiremos gobernando en España hasta 2030 porque tenemos mucha tarea por delante. Pero ¿y cómo hacemos frente a esta ultraderecha? Me preguntaréis. Pues hay dos cosas y como estamos en un congreso, yo creo que es importante que las comparta con vosotros. Una, lo que está haciendo María y lo que yo humildemente también estoy haciendo en España. A las políticas o a las propuestas ultraderechistas, pues 2 tazas de políticas progresistas. ¿Qué nos gusta el feminismo? Pues renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género y aprobación de la Ley de Paridad. Que, como habéis hecho en el Pacto del Ventorro, estáis queriendo quitar los recursos económicos al diálogo social, a la patronal y a los sindicatos. Pues nosotros la reforma laboral y a ver si sacamos la reducción de la jornada laboral esta legislatura.
y seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. ¿Que no os gusta la transición ecológica porque negáis la emergencia climática? Pues nosotros vamos a hacer que en 2030 España tenga un 80% de su generación de electricidad proveniente de energías limpias, de energías renovables. Tanto que hablan de soberanía. No hay mayor soberanía, no hay mayor independencia ante los chantajes potenciales que puedan hacer terceras potencias, como ha hecho Rusia, por ejemplo, a Ucrania o a buena parte de Europa, que producir nuestra propia energía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues eso es lo que vamos a apostar y lo que vamos a seguir haciendo en nuestro país. En definitiva, lo que os quiero decir con esto es que, por supuesto, si no les gustan las políticas progresistas, pues 2 tazas de políticas progresistas, que es lo que quiere y necesita la mayoría social de nuestro país. Y en segundo lugar, a nivel de partido tenemos que salir a ganar. Porque en 2027 necesitamos una mayoría progresista en cada municipio en el que nos presentemos, en cada diputación a la que nos presentemos, en cada comunidad autónoma en la que estemos presentes. Porque me diréis, claro, bueno, lógicamente tú, ¿por qué? Si eres el secretario general del PSOE, pues por amor a tus colores vas a decir que sí, cuantos más alcaldes y alcaldesas mejor. Pero no solamente por eso, compañeros, compañeras, sino porque en este momento histórico que vivimos es muy importante, si queremos que las transformaciones lleguen más lejos y lleguen antes, que tengamos más instituciones, más administraciones alineadas con los objetivos que compartimos, por ejemplo, el Gobierno foral de Navarra y el Gobierno de España. Por eso tenemos que salir a ganar. Por eso tenemos que romper estas mayorías negacionistas, imponer mayorías progresistas que alineen a todas las administraciones en los nobles objetivos que definen a nuestro partido y que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno. Porque fijaos, al final el tiempo da la razón, el futuro da la razón a las políticas progresistas, y ya con esto termino. Nos ha dado la razón cuando allá, hace 10 años, o mejor dicho, 20 años, José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Violencia de Género, y hoy estamos renovando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Nos ha dado la razón con el salario mínimo interprofesional, nos ha dado la razón con la reforma laboral, nos ha dado la razón con la reconstrucción del Pacto de Toledo, nos ha dado la razón con la transición ecológica, nos ha dado la razón, como dice Óscar, el ministro de Transformación Digital, cuando estamos apostando por acabar con el anonimato, por hacer de nuevo de las redes sociales un lugar de encuentro, de convivencia y no de intoxicación y de desinformación. Y nos va a dar la razón, como decía antes María, con la ley de vivienda o con la política de vivienda que estamos poniendo en marcha. Fijaos, hoy no ha abierto columnas, o mejor dicho, páginas en la prensa escrita, ni tampoco telediarios. Pero hay un dato muy importante que a mí no me ha pasado desapercibido, y es que de este año respecto al anterior año ha aumentado la construcción en vivienda pública, en vivienda protegida, un 68%. Un 68%. Y allí donde se está aplicando la ley de vivienda, pese a todo el lobby que representa a la derecha y la ultraderecha, pues como hemos visto los datos últimos en Cataluña, pues se ha reducido el precio del alquiler en un 3%, en las zonas tensionadas, o en Barcelona un 6%. Tenemos que seguir avanzando en las políticas socialdemócratas porque mirad, compañeros y compañeras, el que nuestro modelo funciona no es una opinión, es una evidencia. Y si no, que vengan a Navarra y que vean lo que está haciendo María Chivite, su gobierno, y cómo está ayudando al desarrollo económico de Navarra. Por eso, antes hacía María una reflexión más personal, más íntima, que a todos nos ha emocionado, sobre sus años que lleva al frente de la Secretaría General y los años que lleva al frente de la presidencia del Gobierno foral. Bueno, yo quería, María, y te lo digo con todo el cariño y con todo el orgullo, y los que te quedan. Enhorabuena y a seguir.